¡Abajo la ley 32.293! ¡Abajo! ¡Abajo la ley 32.293! ¡Abajo! Respeto a los territorios de las comunidades campesinas. Unidos en la lucha. Bien, ahí vemos a dirigentes de las autoridades originarias, miembros de comunidades quechuas y aymaras, para garantizar lo que va a ser esta paralización del 14 de mayo contra el gobierno de Dina Boluarte. Muchos de ellos han participado en las movilizaciones del 2023 y esta, la que se viene en unos días, no va a ser la excepción. ¿Ah? También tienen sus propios reclamos, ¿no? ¡Respeto! ¡Respeto a la consulta previa! ¡Respeto! ¡Respeto al convenio 169! ¡Respeto! ¡Respeto al convenio 169! ¡Respeto! ¡Respeto al convenio 169! ¡Respeto! ¡Respeto a nuestro derecho consuetudinario! ¡Respeto! ¡Respeto a nuestro derecho internacional consuetudinario! ¡Respeto! ¡Respeto a nuestro derecho internacional consuetudinario! ¡Respeto! ¡Ayaya a todas las comunidades indígenas y campesinas! ¡Ayaya! ¡Ausachu en todas nuestras comunidades campesinas e indígenas del Perú! ¡Ayaya! ¡Respeto a la tierra y territorio! ¡Respeto! ¡Respeto a la tierra y territorio! ¡Respeto! ¡Respeto a la tierra y territorio! ¡Respeto! Perfecto, vamos a hablar con... ¿Qué tal, hermano? José Carlos Gutiérrez, tú eres representante del Consejo de Autoridades Originarias. Bueno, el 14 de mayo no queda mucho, ¿cómo se están preparando para este momento? Sí, bueno, las comunidades campesinas, pueblos originarios, desde nuestras jurisdicciones vamos a acatar y acompañar esta movilización nacional del 14 de mayo en contra de este gobierno de Dina Boluarte, el Congreso corrupto. Además, también en los pueblos tenemos una agenda propia, que es el tema de la ley 32.293, que transgrede el derecho de territorio de nuestras comunidades y también afecta y vulnera los derechos de los pueblos originarios. El 14 nosotros vamos a estar presentes en la lucha para defender nuestra tierra y territorio. Las mujeres, de todas las mujeres del Perú. De Puno. Sí, vamos a estar presentes 14. Perfecto. ¿Por aquí, hermana? Exactamente, queremos la derogatoria de la ley 32.293 que nos afecta bastante a las comunidades campesinas. Chayreiku puririsasco quechua aymara junto no kaikuta uyaririchikusasco para las kaikuta. Kaijina sasachakuypi kaiku chayreiku. Perfecto. Maestro, lo que estamos escuchando por la multiplataforma República. Buenos días a la región de Puno. Nosotros venimos de la provincia de Chucuito, distrito de Queluyo, la multicomunal de Lupacas Aymaras del distrito de Queluyo. Venimos en contra de la ley 32.293 y acatamos el 14 de mayo, con fuerza. Gracias, hermana. Muy buenas tardes a la región Puno. Nosotros este 14 de mayo estamos presentes en contra de la ley 32.293, estamos en contra de la inconstitucionalidad. Perfecto. Hermana, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Vladimir. Es hora ya que nos levantemos con más fuerza. Hemos estado sufriendo año tras año y sabe todo el Estado qué están haciendo contra nosotros. Ahora con más fuerza Puno se levantará y demostrará, como siempre hemos demostrado, un ejemplo. De acá van a hacer la guerra. Buenas, senderista por la multiplataforma de la República. Vale, que lata, nanaga hecho por en el parat, comunidades campesinas, que para que autores originarias, nanaga quiere miércoles sutcaneja catona nanaga taken sait abha. Acá marca pero marca la exitane, marca se laico que tiene que nanaga irptap harakta comunidades que para que ya marca na casa mayesta siniva o kana casa mayar toktasna y choro 14 hot kanu kana mayesta señal. Marcas laico, pero marcas laico. Comunidad laico, nanaga irpteribat. Perfecto, bien, muchas gracias. Vamos a seguir hablando por acá. Sí, hermano, te escuchamos, ¿cómo estás? Decirle a ese congresista Alejandro Cabero que sí, ahora van a realizar ese censo nacional, decirle de que en esa cartilla de preguntas queremos ver preguntas de identidad hacia todos los pobladores, comuneros y comuneras de las comunidades indígenas, amazónicas, andinas, originarios y campesinos. Es lo que queremos ver, si no, será otro levantamiento de todos los pueblos a nivel nacional. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, hermano. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Muchas gracias. El que les habla, el presidente, vicepresidente de la multicomunal. Entonces, nosotros tenemos nuestra plataforma de lucha es que nos atenta nuestros derechos como comunidades campesinas. Esta ley, la 32...
293. ¿Por qué los afecta directamente a ustedes? Porque a nosotros como campesinos o como indígenas nos discrimina o hay una marginación contra nosotros. Y nosotros no vamos a permitir que nos pisoteen nuestros derechos. Perfecto, muchas gracias. Vamos por acá, Jaime Machaca. ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, más bien gracias, compañero Unir. Nosotros lo que queríamos es la derogatoria de esta ley, la 32.293, que está en contra de las comunidades y parcialidades, que nosotros somos dueño y territorio de nuestras jurisdicciones, y lo que es nuestra plataforma de lucha como la región de Puno, y también en el censo de que se va a realizar este año 2025. Perfecto. Maestro, tu nombre, por favor. Lucas Pare, y yo represento a Unión Nacional de Comunidades Aymaras. UNCA. Realmente, mira, precisar, el Estado peruano ha dado un duro golpe a las comunidades campesinas. Con ello estamos diciendo de que las comunidades campesinas tienen sus tratativas, ¿no? Por ejemplo, conforme al convenio 169, en ello, por ejemplo, mira, ya no va a haber esa justicia comunal, justicia especial, ya no va a haber, por ejemplo. Entonces, va a atentar contra sus costumbres. Así es, o sea, todo. Ahora, también vamos a hablar del artículo 89, igualito, ya no tendrá autonomía, pero finalmente quiero terminar, el censo. Mira, en el censo solamente va a considerar blanco y mestizo. ¿Qué va a pasar esto? También las poblaciones indígenas ancestrales vamos a perder ese derecho a territorio, derecho a la lengua, derecho a lo que nosotros podamos gozar de nuestros recursos naturales. Entonces, es un problema y este Estado realmente está vulnerando los derechos, pero han manifestado nuestros hermanos de que ellos van a pronunciarse oportunamente. Muchas gracias. Perfecto. Lucila Velázquez, ¿cómo estás? Sí, desde aquí también exhortamos a esas 8 organizaciones grandes que dicen que representan a los pueblos originarios. Desconocemos totalmente su representatividad, puesto que no pueden aprobar normas y leyes a espaldas de nuestro pueblo, porque justamente el pueblo está pidiendo de que se tiene que respetar la consulta previa, se tiene que respetar las leyes. Y así que estas 8 organizaciones tendrá que de repente dar informe a la población, porque puesto que estas 8 organizaciones años tras años ha aprobado normas y leyes proministeriales desde diferentes espacios para que pueda de repente perjudicar nuestros pueblos. Entonces ese es nuestro pedido, seguramente que vamos a estar ampliando el 14 de mayo aquí en la plataforma de lucha también. Se van a estar presentes el 14 de mayo. Y nosotros también de diferentes organizaciones vamos a estar presentes. Hermano, 14 de mayo entonces. 14 de mayo prácticamente lo estamos considerando como una paralización preventiva, ¿no? Ya que estaremos articulando a nivel nacional las 25 regiones, ¿no? Donde vamos a tomar seguramente, ¿no? Una paralización ya ampliada para 24 de junio prácticamente vamos a concertar, ¿no? Y entonces este tema no va a ser un tema de coordinación a nivel nacional, señor periodista. Bien, bueno, muchas gracias. Este es el panorama de esta hora del día aquí en la ciudad de Puno. Lugo Fernández informó para toda la multiplataforma en la República, las comunidades aymaras también se sumarán a esta paralización del 14 de mayo. Unidos en la lucha, aymaras, quechuas, surus, unidos en la lucha. Bien amigos, Lugo Fernández informó para toda la multiplataforma de la República. ¡Abajo! ¡Abajo el congresista de Puno! ¡Abajo! ¡Abajo los traidores congresistas! ¡Abajo! A nosotros nos afecta la ley 32.293. Buscamos su derogatoria porque se ha hecho sin consulta previa. Y este sistema, este gobierno se ha acostumbrado a hacer las cosas así, a imponer, a patear, y ya no vamos a permitirlo. Exigimos el gas para el sur, que se respete el tramo original. No podemos permitir que los recursos naturales, que es propio de nosotros, se vaya para la exportación, para vender a otros cuando nosotros necesitamos. Primero atender la necesidad del pueblo peruano y después podrá venderse. También exigimos la reestructuración de la Policía Nacional del Perú. Se han infiltrado narcotraficantes, se han infiltrado secuestradores, extorsionadores, han atentado contra nuestro pueblo. Ya no hay seguridad, ya no podemos confiar en esta institución que era antes respetada, ahora está denigrada por sus propios integrantes. También, hermanos, nos solidarizamos con los docentes. No más leyes punitivas. No podemos sancionar a aquellos que construyen conciencia y forjan derechos, forjan disciplina en nuestros niños estudiantes. Hermanos, hoy somos unidad. Hoy llamamos a la reflexión.
Hoy tenemos que unirnos. Zapaqui, Maya, uno solo, un puño. Pueblos aymaras, quechuas, uros, docentes, sector salud, agricultura, organizaciones sociales, transporte, construcción civil, todos, hombres, mujeres, unidos en defensa de nuestros derechos. ¡Que viva el pueblo aymara! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo quechua! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo uro! ¡Que viva! ¡Que vivan los pueblos originarios! Hola amigos, empezó el paro nacional. Hace unos segundos acaban de tirar también una bomba lacrimógena. Sin embargo, empezó este paro. Estamos ya en el Congreso. Señorito, unas palabritas le voy a dar, por favor. Todavía, pero no tiene la cuestión de confianza, pues señor, todavía. Señorito, un favor, voy a entrevistar a Julio Campos. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nuevamente se reanudan las protestas en todo el Perú. Hemos visto que han bajado las bases. Han ido al sur, han ido a Puno, ¿no? A Cusco también se ha reanudado las marchas. ¿Cómo vemos este panorama el día de hoy? Mira, saludarle por tus medios a todos nuestros hermanos, trabajadoras, trabajadores, que hoy día de nuevo a la jornada. Pero sí, felicito que el día de hoy a todos nuestros hermanos trabajadores no han salido a trabajar. Es que quiere decir, ha despertado Lima, porque ustedes verán, todos los paraderos han estado vacíos y todos los buses han estado vacíos también de igual manera. Pensaban que hoy día iban a salir a trabajar, pero ya despertaron, ya no hay miedo, porque su vida no vale 5 soles, no vale 10 soles, no vale 30 soles, no vale 50 soles, lo que hoy día puede ganar un jornal. Es por eso que ellos han preferido parar que antes que ser asesinado. Esa es la respuesta de hoy día, que ha sido muy diferente a las veces que hemos hecho. Ustedes recordarán, todos los paraderos estaban llenos de trabajadores y los buses no habían salido a trabajar, pero hoy día ha sido al revés. Los buses han salido a trabajar ¿por quiénes? ¿Quiénes lo han extorsionado? Sus dirigentes que hoy día están al lado del Congreso, que están negociando su vida, ellos lo han extorsionado a todos. ¿Qué dirigentes? ¿Cómo se llaman? Los dirigentes que hoy día están, Anitra, los que se llaman ser formales, ahorita están negociando la vida de sus conductores. Hoy día deben estar con nosotros a defender la vida de todos sus conductores y que no puede haber más asesinatos a ningún conductor, a ningún bodeguero, a ningún empresario, a ningún padre de familia, porque eso es traición a toda la población, que ellos han sacado leyes pro crímenes. Eso debe ser derogado y eso es que hoy día estamos no solamente en Lima Metropolitana y Callao, estamos en todas las regiones. Usted mismo lo mencionó, hemos hecho bajada de base. Puno, Arequipa, Piura, Chiclayo, Chimbote, la región Junín, no sé qué ha pasado, pero están solidariamente que han estado con nosotros. Julio, mira, por esto no han salido las empresas, por esto no han salido las empresas. Hay página oficial del ATU. Después del paro del 10 de abril, el 22 de abril, les han renovado sus autorizaciones a 284 empresas. Esa es la razón de que hoy no han salido. El señor Martín Valeriano es un traidor de la patria, que han negociado la vida de nuestros compañeros. Acá está, página oficial del ATU, no estamos inventando nada. Sí, justamente vimos a Martín Valeriano con la mesa de los ministros hace unos par de meses. Desde el 10 de abril hasta la fecha siguen estando en la mesa técnica que han instalado. Desde el 10 de abril hasta la fecha, ¿cuántos asesinatos? ¿Cuánta inseguridad? Nuestros hermanos de Patás, 13 asesinados. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque no hay capacidad, no hay voluntad política, no hay decisión política, no hay estrategia. ¿Qué pasa a este gobierno? O sea, ahorita estamos viviendo en una tierra de nadie. Lo que dice claramente la población. ¿Qué dice la población? Que tiene que renunciar Dina. Ya no es el 98, ahora es el 100% de la población que quiere que renuncie la señora Dina y que se instale un gobierno de transición urgente, como fue Sagasti o Paniagua, para poder tener el liderazgo, la voluntad política, para poder derogar todas estas leyes pro crímenes y otras leyes que están en contra de la población. Hablando de renuncia, ayer renunció Arancén y hoy prácticamente se ha repartido entre Keiko y Acuña un nuevo gabinete ministerial. ¿Cómo toman ustedes esa renuncia y este nuevo gabinete? Hemos hecho una crisis política a este gobierno, con toda la población. Desde ayer
han hecho un moco por pava, porque lo único que han hecho es cambiar a un ministro de Transportes a un ministro de Economía, que es lo mismo, que no están andando el mismo círculo, se están protegiendo, se están blindando. ¿Por qué no pueden nombrar a un ministro con un nivel para que puedan de esta manera tener la capacidad de poder hacer lo que realmente hoy día estamos viviendo? Eso es la respuesta. Y este premier, lo que han nombrado el día de hoy, es el legítimo. Pero vamos a esperar hasta que ellos puedan ratificar, a que le puedan dar el voto de confianza. Mientras tanto, lo que tiene que hacer el Congreso es vacarla, porque ya ha sumado muchos antecedentes esta señora Boluarte. La respuesta del Ejecutivo es dar los estados de emergencia, es los toques de queda. Hemos visto en Patás incluso más de 12 muertos en una mina. ¿Cómo toman esto? ¿Sirve para algo el estado de emergencia? Desde que declararon en emergencia, desde el año pasado, ¿qué resultados hubo? ¿Hubo estrategias para capturar a la delincuencia, a capturar algo? No han hecho nada, simplemente ha sido lobbies, y más que lobbies, y decir que el país está viviendo en un país de maravillas. Eso es lo que hoy día estamos rechazando contundentemente. No puede ser que nos sigan tomando el pelo y que se siga burlando este Ejecutivo, este Legislativo y todos los poderes. Nosotros buscamos la más amplia coalición que puedan ellos solucionar. Es por eso que hoy día estamos en una coalición ciudadana por la vida, por la dignidad y por la libertad que todos nosotros hemos perdido. Tarde que temprano la usurpadora vamos a verla adentro. En Chayapalca tiene que irle. Y cada 10 días a la usurpadora tiene que mandar una bomba lacrimógena para que llore ahí, para que sufra como el pueblo asesinado tanto en Ayacucho, Juliaca, Huánuco, Huancavelica, en todas las regiones del Perú. Esta señora ha asesinado a nuestro pueblo. Y hoy nos han sangrado en Puente Piedra, nos han quitado una rata de la señora Dina Boluarte, nos ha quitado, y encima nos ha roto la cabeza a los dirigentes de Puente Piedra. Y la policía está a favor de los sicariatos, a favor de los delincuentes está la policía. Autoridades policiales ya no están a favor de los pueblos. No debemos pagarle a nosotros, a nuestros tributos al Estado, ¿no? Porque nosotros somos los empresarios, agricultores, trabajadores que pagamos la SUNA y nosotros pagamos prácticamente a los policías. Ya no debemos pagar todo el Perú al Estado porque este Estado es sicariato, ¿entiendes? Cambiar por otra filosofía, otras ideas. Ya no, hermano, que muere este Estado delincuencial, sicaria, delincuente, debe irse del palacio y este Congreso rata, lleno de ratas, Congreso, 130 ratas. En vivo. Julián, ¿cómo estás viendo este paro nacional contundente? Fue en Puno, ¿no? Hemos visto que incluso en Ilave han soldado ahí los hermanos el puente Ilave. El pueblo de Puno se identifica porque es luchador social. Entendemos en materia política, por eso el pueblo de Puno está presente también en la región de Lima y de todas las regiones. Pueblo peruano, los pueblos del Perú vamos a luchar por la refundación del Perú bajo una asamblea constituyente, porque estas ratas que están en el Congreso de la República, como la asesina Dina Boluarte, tienen que ir a la cárcel, señores. Entonces, pueblo querido, convocamos a una asamblea constituyente. La lucha continúa, hermano. Gracias, hermano. He apoyado que se trata de un gobierno usurpador, de un gobierno que se ha impuesto a través de ejecuciones extrajudiciales de violación sistemática de derechos humanos. Entonces, lo que correspondía no eran nuevas elecciones, como dijeron algunos. Lo que correspondía no era apoyar a la usurpadora, como cayeron algunos. Lo que correspondía era mantenerse firmes en defender al gobierno legítimamente elegido y exigir la libertad del presidente Pedro Castillo y su restitución. Y hoy la realidad lo comprueba. Este gobierno usurpador lo único que ha traído es mayor criminalidad. Esta dictadura es fomentadora de la criminalidad, de la corrupción. ¿Qué autoridad moral
puede tener un régimen que se impuso asesinando a nuestros hermanos con armamento de guerra para combatir a los sicarios, y ellos han hecho la misma práctica, tienen la misma práctica que los sicarios. No, este gobierno es un gobierno sicario del pueblo peruano. Por lo tanto, el problema del sicariato no pasa por la renuncia de un ministro del Interior, no pasa por la censura del gabinete, pasa porque se tiene que ir este gobierno porque es ilegítimo y usurpador, y se tiene que restituir al verdadero presidente de la República. Algunos hablan ya de las nuevas elecciones, pero esa convocatoria es ilegítima, porque a quien le correspondía convocar a las elecciones es al presidente Pedro Castillo Terrones y no a esta vulgar usurpadora, que debería estar siendo puesta a derecho para que responda por sus crímenes. Entonces, en eso nos reafirmamos, y además, este paro actual y esta situación que vive el país confirma que es correcta la posición asumida por el presidente de radicalizar la lucha. Y esa radicalización se expresa en la estrategia de ruptura asumida frente a la farsa de juicio que le están imponiendo.